¿Son los humanos los culpables de todo lo que pasa durante la película del planeta de los simios, de la pandemia mundial que asoló en ese mundo, en ese universo? César es el protagonista, y aunque lo analicemos de distintas formas, él no es un villano, es solamente una víctima más de los humanos. Ellos causaron todo. Todo lo malo que pasa en esa película es por ellos. Es por eso que en este video vamos a analizar 7 errores humanos que causaron todo el desastre de esa película. Iniciemos ya. Tráfico ilegal de chimpancés. La película arranca con una sola escena: cazadores, traficantes de monos, la parte más codiciosa del ser humano. Y a ver, el dinero no es malo, pero las maneras en las que se obtienen muchas veces sí lo son. Los cazadores, hambrientos de codicia, hambrientos de dinero, hacen cualquier cosa para conseguirlo, explotando humanos y animales por igual. No les importa. Y de verdad, piénsalo, muchas de las cosas que pasaron durante la película se hubieran evitado si hubieran agarrado a los chimpancés de una manera más legal. Y es que no es una manera más legal, solamente hay una manera, y es legal. Cuando la encuentran, después de todos los traumas que pasó, Ojos Brillantes lógicamente iba a pensar que a su hijo César le iba a pasar algo malo si lo tenían ellos. Y aquí hay un agujero de guión muy grande. ¿Por qué no se dieron cuenta de que Ojos Brillantes estaba embarazada? Cuando haces un experimento, haces una prueba, cómo inició y cómo terminó. Ni siquiera eso hicieron en el laboratorio. No sacrificar a César cuando aún era posible. Ojos Brillantes causó un gran escándalo, y por ese motivo todos los chimpancés fueron sacrificados porque pensaron que estaban infectados, cosa que sí, eventualmente nos dimos cuenta de que estaban infectados. Y aquí Jacob da la orden de que eliminen a cada uno de los simios, que los duerman, y por razones emocionales Frank dice que no lo va a hacer. Le da a Will la obligación de hacerlo y él tampoco lo hace. Y aquí hay un punto importante: tal vez a Frankie no le dijeron los motivos, pero Jacob sí le dijo a Will que si los chimpancés estaban infectados tenían que ser eliminados y que empezara la cepa de nuevo desde el principio. Si se hubiera hecho de esa manera, de verdad, quizás hubieran sobrevivido y el virus de la gripe simia no hubiera pasado. Yo sé que vas a pensar que es muy inhumano eliminar al chimpancé, y yo sé que me vas a decir que es muy inhumano dormirlos, pero piénsalo. Si en vez de chimpancé fuera un murciélago en un laboratorio, quizás en China, y te encariñas con él y lo salvas, ¿ok? Ya lo salvaste, pero se te escapa y algún cazador pasa por ahí y se lo come, y empieza un virus de la gripe de Batman que se pudo haber evitado si hubieran dormido un murciélago. Pudiera pasar, no lo sé. Si hubieran hecho su trabajo de dormir a los chimpancés que pudieran estar infectados, esto no hubiera pasado. Falta de ética. Will no solamente robó a César, también se robó muestras del virus para salvar a su padre. Y yo sé que esta parte también es muy emocional. Cualquiera querría salvarlo, pero era un riesgo muy elevado. Admito que viendo a César cómo crecía durante 3 años sin causar ningún daño, habrá pensado que el virus no era tan malo, y lo aplicó, y su padre vivió como 5 años más con las dosis sin problemas. Pero aún así llegaría el precio, matando a su padre de manera más rápido que nunca. Más que un error, fue una decisión de Will hacer esto. Sus motivos no eran malos, pero los resultados sí lo fueron. Y la vida no se mide por cómo fue tu intención, se mide con lo que pasa después de eso. Y aquí Will se equivocó. Debió haber seguido las normas éticas para evitar este desastre. La ira. Dejarse llevar por la ira. Charles, el padre de Will, tenía Alzheimer. Curado con el virus, logra recuperarse y vive en estos periodos de paz. Como sabemos, al final se debilita y su cuerpo produce anticuerpos, rechazando la cura y empeorando rápidamente. Choca el coche del vecino, un piloto arrogante que en vez de querer solucionar las cosas de manera civilizada, dialogando, va directamente a la violencia con Charles. Y César interpreta esa conducta y se lanza a atacarlo. Y al final, ¿qué pasa? El malo recibe su castigo, sí, pero el bueno, César, es llevado a un lugar peor. Aquí César ya vio una parte mala del ser humano, y aún así no ha visto lo peor está en la cárcel, maltrato en la prisión de simios. Por la orden judicial, César es encerrado en ese lugar, ese santuario de simios, hasta que se resuelva la corte, porque Will no lo pudo sacar de ahí.
Ahí encuentra algo peor que un piloto soberbio y agresivo, un carcelero de la casa de Slytherin. La clave para que César termine de rebelarse y ver lo malo que son los humanos. Malfoy muy posiblemente se sentía inferior e insultaba a los simios, le decía estúpido. ¿Por qué? Porque él se sentía así. Proyectaba esa parte de él ahí. Él era así porque ahí se sentía un rey, se sentía importante, lo que no es afuera de ese recinto. Se intimida cuando llega César, cuando ve que es muy inteligente. ¿Y qué es lo que provoca esto? Que Felton se sienta aún peor y empieza a maltratar aún más que a los demás. Felton actúa el personaje que más odia en la película, el peor enemigo. Kovac muy posiblemente aprendió todo lo malo que es la humanidad dentro de los laboratorios donde estaba, pero César lo aprendió ahí. Con ese individuo vio cómo esclavizaban a su especie, cómo los deseos humanos, como la codicia, como la ira, como la soberbia. Al final eso es lo que hace que César no quiera regresar con Will, porque ahora se compromete a ser el líder que lleva a su especie a un mejor lugar. Su transformación ya estaba completada, solo tuvo que decidirse. ¿Y qué es lo que ayuda a César a lograr su meta? El siguiente error: no seguir las normas de seguridad. Y seguimos con Malfoy. Él no solamente era un maltratador, no seguía las normas de seguridad que son tan importantes en cualquier lugar donde tú estés. Él permite que lleguen visitantes ahí, que no deberían estar ahí, con cosas que no deberían estar ahí. César las roba y con eso logra salir del lugar, conseguir la droga, llevar la inteligencia a ese lugar. Por eso, la segunda norma de seguridad que se rompió fue cuando Frankie no informó que respiró la droga potenciada y más adelante infectaría a todo el mundo. Él fue el primero, fue el paciente 1. El nuevo virus era mortal y con esto no había nada que parara la destrucción del mundo. El daño ya estaba hecho, pero aún queda un error más que analizar, y es el piloto: la imprudencia. Si la ira, la soberbia y la codicia no fueron suficientes, hay otra cosa que sí: es la imprudencia. El piloto tuvo que haber informado porque él ya estaba tosiendo sangre desde antes de salir. Si hubo alguna oportunidad más, aquí fue donde se acabó. ¿Tú qué opinas? ¿Faltó algún error humano más en esta lista? Te leo en los comentarios. Bye.